que ninguna raíz de amargura, por lo tanto, os impida, y por ella muchos sean contaminados. Vamos a mantener este texto bíblico presente en la mente. A la vez que los invito para que nos ubiquemos en el libro de 2 de Samuel, en el capítulo 11. ¿Qué encontramos nosotros en el libro de 2 de Samuel, en el capítulo 11? Recordamos que el pueblo de Israel estaba en guerra con los hijos de Amón, con los amonitas. David estaba en plena batalla como rey. Al ver que la batalla estaba prácticamente ganada, David deja a Joab allá. Y él decide regresarse de manera muy confiada a su casa. Y el libro de 2 de Samuel, en el capítulo 11, dice que una tarde, David, sin nada que hacer, porque está muy confiado, ya la guerra está prácticamente ganada, esto está certificado, él se levanta, anda caminando como si nada, con la mente ociosa, y mira por una ventana, y a quien ve, una mujer supremamente hermosa que se estaba, ¿qué? Bañando. ¿Se acuerda cómo se llamaba la mujer? Betsabé. David mira a la mujer, se siente atraído por la mujer, pero resulta que, según lo que la Biblia nos dice en el libro de 2 de Samuel, el capítulo 11, el versículo 3, la información que le dan a David sobre esa mujer, bueno, la mujer se llamaba Betsabé, pero que era hija de Eliam y que era esposa de un hombre llamado ¿cómo? Urías, que era uno de los soldados más valientes de David. Pero David mandó mensajeros para que le llevaran a esa mujer allá a su casa. Y él se acostó con ella. Y el versículo 4, el capítulo 11 de 2 de Samuel da un detalle y dice, pues ella estaba purificada de su inmundicia y ella regresó a su casa. ¿Por qué la Biblia dice eso? ¿Por qué dice que ella estaba purificada de su inmundicia? Pues acá hace referencia a la menstruación o al periodo. ¿Por qué dice eso? Bueno, para que no quede dudas de que esta mujer no estaba embarazada. Porque si tenía la menstruación, ¿qué significa? Está embarazada. Pues por eso el escritor inspirado mete eso ahí, de mucho ojo, ella no está embarazada, porque ella va a quedar embarazada. ¿De quién? De David. Entonces miren, hermanos y amigos, ¿cómo resultó esto? David está en la guerra, están peleando con los hijos de Amnón, prácticamente ya han vencido. David se regresa a su casa a dormir, a comer, se levanta por la tarde, la ociosidad, mira por la ventana, la mujer se está bañando. Primero, ¿qué hace David? La codicia, ¿verdad? ¿Cómo es el pecado, hermanos? Nadie cae de la noche a la mañana. Eso es imposible. Ningún cristiano, ninguna cristiana cae de la noche a la mañana. Miren, hermanos y amigos, así como la santificación es un proceso, también la degradación es un proceso. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para caer en el pecado? Primero, desconectarnos ¿de qué? De Dios. Fíjese bien lo que hacemos nosotros. Dejamos de orar, ¿sí o no? Dejamos de estudiar la Biblia, ¿sí o no? Y entonces se prepara el terreno ¿para qué? Para el pecado. Es como la mujer cuando da a luz, dice Santiago, ¿no? El proceso del pecado. Nadie cae de la noche a la mañana. Mira, primero codicia, después ¿qué hace? ¿Quién es esta mujer? Vamos a investigar. Ah, bueno, esa mujer es hija de Eliam, esposa de Urías. Tráigame a esa mujer para acá. Se acuesta con ella. Después de que se acuesta con ella, efectivamente la mujer ¿cómo queda? Embarazada. Ahora hay una secuencia. Sigue maquinando. Miren, usted y yo, cuando nos desconectamos de Cristo, podemos hacer cosas que ahora quizás son inimaginables. Usted puede decir como Pedro, ¿yo qué? Yo prefiero ir a la muerte. Pero cuando llegó el momento que hizo Pedro, maldición, ¿verdad? No, pues ese hombre, ¿no? Esto puede pasar con nosotros, hermanos. 2 de Samuel, capítulo 16, 23. Se introduce un personaje muy importante. En aquellos días, dice la Biblia, el consejo que daba Ahitofel era como si alguien consultara la palabra de Dios. Así era considerado todo consejo de Ahitofel, tanto por David
como por Absalón. Ahora imagínese usted que usted tenga un amigo, Guillermo, que el consejo de él sea como si Dios mismo hablara. ¿Cómo tendríamos ese amigo nosotros? Así era Ahitofel, consejero de Dios, era asesor personal de David, era amigo de David. ¿Cómo se llamaba él? Ahitofel. Había un problema y ¿qué hacía David? Bueno, Javier, hay que hablar con quién, con Ahitofel, porque el consejo de Ahitofel era considerado como la palabra de Dios. Cuando ese hombre hablaba, había que hacerle caso. David comete adulterio, David codicia. Primero vamos a ir. David está en el pecado, no hay que hacer nada. ¿Cómo se llama eso? Cuando uno no quiere hacer nada, está tranquilo, relajado. Ociosidad. La ociosidad, mente ociosa, taller de quién? De Satanás. Se levanta, mira a la mujer, le llama la atención, la manda a buscar, comete adulterio. Después del adulterio, ¿qué le sigue? Homicidio, el asesinato, un hombre inocente, manda la carta, ¿de acuerdo con este hombre guerrero Díaz? Manda la carta, no la puede abrir. Él entrega la carta al jefe. Cuando el jefe lee la carta, dice, no, que lo deje, vaya que peleen y que cuando estén peleando, que lo deje como. Hermanos, David, yo no sé usted, pero me parece un hombre extremadamente malo, ¿sí o no? Extremadamente desagradable, ocioso y repugnante, ¿sí o no? Traicionero. ¿Qué queremos nosotros hacer? Ocultar. Mientras David estaba procurando ocultar el pecado, ¿qué pasaba? ¿Se ponía más pequeño o más grande? Más grande. Eso es lo que pasa con nosotros, hermanos. Porque cuando pecamos, nosotros caemos bajo un hechizo satánico. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, capítulo 3 está el bautismo. Después del capítulo 3, ¿se acuerdan? Que es llevado por el Espíritu Santo, ¿a dónde? Al desierto para ser tentado por el diablo. Y durante 40 días, no fueron solo 3 tentaciones, 4, 5. Durante 40 días, Satanás, ¿qué estaba haciendo? Estaba tentando a Jesús. Y luego, ¿qué hace Satanás? La Biblia dice que no nos sorprendamos, porque el mismo Satanás se vuelve como, se transforma como que, como ángel de luz. Que dice que Jesús, en el momento más crítico del ayuno, dice que él sentía la punzada del hambre, demacrado. Entonces de repente aparece un joven, imagínense, alto, de porte principesco, dice el deseo para las gentes, y se para así, viene con luz, y mira hacia abajo, y le dice a Jesús, dice, mira, yo vengo comisionado por Dios para detener el ayuno. Así como Dios le explica a este ángel, supuestamente que viene de Dios, le dice, así como Dios mandó un ángel para que detuviese la mano de Abraham y no diese muerte a Isaac, así Dios me ha enviado para que tú no te hagas más daño. Sin embargo, las características que tengo presente del Hijo de Dios no concuerdan contigo. Para poder ayudarte, demuéstrame con un milagro que realmente eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le dices a Satanás? Si eres, ¿qué cosa? Maléficas de hechizar a Cristo. Él arrojó todos los hechizos. Pero ¿cómo lo repelía Jesús? ¿Con qué? ¿Solamente con sabiduría humana? No se puede. Con la palabra de Dios. Escrito está. Y repelió todos los ataques del enemigo. Por eso debemos aprender textos bíblicos. Hacer un cerco de textos bíblicos. Cuando llegue la tentación, ¿qué quiere decir? Escrito está. Cuando decían a Jesús, lo invitaban cuando joven, vamos a una fiesta, vamos a bailar, vamos a hacer todo esto. ¿Y qué decía Jesús? Escrito está. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Y saben cómo tenían a Jesús? Como un aguafiestas. Es un muchacho aburrido, es un tonto, no podemos relacionarnos con él, porque su mente estaba vinculada, conectada ¿con qué? Con la Biblia. En 2 de Samuel, en el capítulo 12, imagínense, la mujer está embarazada, ya había dado a luz un niño bien bonito, y David está feliz de la vida, está contento, y él cree que nadie
la Biblia llamaba a David un hombre conforme a qué? El corazón de Dios. Hermanos, miren, nosotros hoy podemos tener el Espíritu Santo en el corazón y hacer milagros. Y en un rato, ¿qué puede pasar? Estar dominados por Satanás. Permanencia. En cualquier momento que nos desconectamos, ¿qué pasa? Llega el enemigo y nos controla, nos domina. ¿Quién estaba manipulando a David? La mente de David. Cuando David se para en esa ventana que mira y empieza a maquinar, ¿qué maquinó él? ¿Qué se sentirá acostarse con esa mujer tan linda? Ya David había ¿qué? Caído. Abrió las puertas. Satanás entra y toma el control de la mente de David. Ahora David, claro, no miraba a David, un hombre rubio, elegante, lindísimo, hermoso, bien acuerpado. Parecía a nosotros, ¿sí? Lindo, hermoso era David. David era lindo, era hermoso. ¿Se imagina todo eso? Ya su mente cae. Y quien miraba a David dice, no, ese es el rey. No era el rey que estaba hablando. ¿Quién era? Satanás ya lo tenía controlado. Todo pensamiento de David a partir de ahí tenía un origen satánico. Y no podemos ver cómo cada día se va. Él cae y cuando está en el hueco, sigue ¿qué? Sigue. Eso es lo que hace el pecado. Usted puede hablar con él, le puede hablar y David no va a entender. ¿Sí o no? Porque está como hechizado, poseído. Eso es lo que hace el pecado en nosotros. Ahora llega Natán y Natán, ¿qué le dice? Mira, David, voy a contar algo. Había dos hombres ricos. Uno tenía muchas ovejas, otro tenía ¿qué cosa? Una sola. El rico tenía muchas ovejas y vacas. Uno tenía una sola. Imagínate que llegó alguien de visita y el rico, en vez de sacar alguna ovejita, alguna vaquita, de todo lo que tiene, decidió quitar, arrebatarle a la única ovejita que tenía ese hombre. Y si usted ve lo que dice la Biblia, ¿cómo ese señor trataba a esa ovejita? ¿Quién era ese señor? Unidas. Y dice que él amaba a esa ovejita, que comía de la misma mesa, dormía con esa ovejita, la cuidaba. Pero ese hombre rico decidió llevársela. Y David hizo, se timbró de una vez. ¿Y qué dijo David? ¿Qué dijo David? ¿Quién se acuerda? Cualquiera el que sea que haya hecho eso merece ¿qué? La muerte. Y pague 4 tantos. Y Natán dice la inspiración, levanta las manos así y le dice, ese hombre eres tú. Imagínense por un instante cómo David sintió que la amargura le venía así de la barriga así y tragó en seco. Pero ¿cómo así? Pero eso nadie lo sabía. El libro El conflicto de los siglos dice así: la oscuridad de la noche no asombría. El misterio de todas las artes ocultas no alcanzan a ocultar un solo pensamiento para el conocimiento del Eterno. Dice, podrá engañar a un padre, la madre o a los amigos. Sin embargo, no deja por eso de quedar al descubierto ante los seres celestiales. Dios lleva un registro exacto de cada acto injusto e ilícito. Dice, Dios no se deja engañar por una apariencia ¿cómo? De piedad. Para Dios, cuando Dios nos mira, ¿qué mira? Lo que realmente somos. Cuando la gente nos mira, ¿qué mira? Apariencia. Ese hombre eres tú. El corazón de David, ¿qué pasó? Se quiebra. Él mismo dictó sentencia. Cuando David dice, pague con 4 tantos, ¿usted cree que Dios tomó eso en cuenta? Sí, y le voy a demostrar que sí. Exactamente lo que él dijo. Solamente una cosa, por la gracia, ¿qué le dijo Natán? Tranquilo, tu pecado ha sido ¿qué? Remitido. ¿Qué significa remitir? Alguien tiene que pagar por eso. Ha sido quitado de ti. ¿Y ahora a dónde va? ¿Quién debe pagar? ¿Quién debe pagar? Cristo debe pagar. Pero cuando le dice 4 tantos, Dios, eso quedó escrito. Vamos a ver por qué, ¿no?
Ahora, hermanos, miren una cosa interesante. ¿Qué tiene que ver Ahitofel con todo esto, no? Romanos capítulo 12, verso 19. Dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y cuando nosotros leemos el libro de los Salmos, en el capítulo 41, David dice así, aún mi mejor amigo. ¿Pero por qué? La Biblia, en el libro de 2 Samuel, capítulo 14, verso 25, vamos a pedir un voluntario, por favor, 2 Samuel, capítulo 14, verso 25, introduce este personaje muy interesante. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en el defecto. En todo Israel, ¿no había qué? Un hombre tan hermoso, hermanita Arcelia, que no había defecto ni... ¿Desde dónde? ¿Sabes? Hasta los pies. ¿Usted se puede imaginar más o menos cómo es hombre, hermano José? Que aún los mismos hombres reconocían. Oye, eso es cosa rara, ¿sí o no? Que los mismos hombres le digan, oiga, José, usted es lindo. ¿Usted qué dice? Que le digan, José, eso no es por nada, porque usted es hermoso. Que los mismos hombres reconozcan eso, hermano Javier, ¿qué significa? Uno dice, oye, yo soy hombre, pero usted es bebé. Suena raro, pero era tan lindo, tan hermoso, que nadie podía ¿qué? Negarlo. Nadie. El hombre más lindo, más hermoso. ¿Qué pasa después, hermanos? Según Samuel capítulo 13 habla de Amnón. ¿Se acuerdan que Amnón se enamora de quién? De su hermana. De una muchacha. ¿Cuántos cantos había dicho David? 4. Absalón, 1. Amnón. ¿Hizo Amnón? ¿Se acuerdan que Amnón se enferma supuestamente? Estaba enamorado. Y un primo le dice, mira, pídele a David que mande a la muchacha. ¿Cómo se llama la muchacha? Tamar, muy linda. Se hizo el enfermo, llegó la muchacha, la agarró. La muchacha dice, oye, no hagas eso, pídele al rey y seguramente él va a entregarme a ti. Yo no, es ahora. Y después que se acuesta con ella, ¿qué dice la Biblia? La aborreció. La obsesión, ¿no? Así pasa. Ahora, Absalón, ¿qué hace después? Porque era Tamar, la hermana de Absalón. ¿Qué hace Absalón después del tiempo? Que Tamar le cuenta, él se queda callado, pero se queda como maquinando lo que iba a ser la venganza. ¿Qué hizo después Absalón? Ordena matar a su hermano Amnón y se fue a un lugar llamado Talmai. Allá vivía el rey de Jesús, que era abuelo de él. La característica de Absalón era un hombre ambicioso, era un hombre impulsivo, era un hombre muy apasionado. Después, por trama de Joab, él regresa donde David. Después, ¿qué pasó de ahí? Ahitofel odiaba a David. Aparentemente era muy amigo de David, pero odiaba realmente a David. Empezó a dar consejos. Según Samuel, capítulo 16, verso 21, dice: Ahitofel había aconsejado a Absalón que se acostara con las concubinas de su padre. ¿Qué le había dicho el profeta a David? Lo que tú hiciste en secreto saldrá en la luz. secreto, un hijo tuyo lo va a hacer como en público. Y en pleno día, ¿qué hizo Absalón? Agarró a las mujeres y se acostó con las mujeres de su papá. ¿Por qué Ahitofel aconseja a Absalón que haga eso? Bueno, era para asegurar la rebelión de que no se perdonara a Absalón. Según Samuel, capítulo 17, verso 23, Ahitofel da un consejo, ¿se acuerdan? Pero nadie toma en cuenta ese consejo. Cuando él vio que su consejo no fue tomado en cuenta por su orgullo y saber que la rebelión finalmente no iba a llegar a donde él quería, se ahorcó. Primero organiza su casa y decide ahorcarse. Por la raíz y amargura de Ahitofel, él dejó que su odio hacia David lo consumiera, ¿no? La falta de perdón. Si alguno tiene algo que perdonar y se resiste, no lo hace, ¿qué pasa con la gracia? ¿Puede recibir gracia, sí o no? No. Por eso el Padre nuestro dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
persiguen a Absalón. David dijo: tengan cuidado con él, ¿verdad? No lo maten. Pero después, dice 2 Samuel 18, 14 y 15, Joab y 10 jóvenes, ¿verdad?, iban detrás de Absalón. Recuerdan que Absalón iba corriendo, como tenía el pelo muy largo, queda enredado, ¿se acuerdan? Y él queda, ¿cómo quedó? La cabeza, el pelo quedó agarrado de las ramas, él queda colgando. Cuando llegaron ahí, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Joab? Lo mataron. Llegaron a la casa, le dijeron a David. David pregunta: ¿vive el joven? ¿Qué le dijeron? ¿El joven? ¿Qué empezó David a hacer? A llorar. Pero esto era consecuencia de ¿qué? Del pecado que él había cometido. Según Samuel 12:6, ¿no? Cuando David declara: pague el tal, la ovejita, ¿4 qué? 4 tantos. 4 de sus hijos debían caer. Esto como resultado del pecado de David. ¿Se acuerdan? Según Samuel 12:19, el nacido por adulterio fue el primero, el muchachito, el niño. ¿Qué pasó con él? Murió. Muere, número 1. Después, ¿quién? Según Samuel 13, Amnón, muerto por el hermano. Según Samuel 18, ¿cuál fue el otro? Absalón. Y según Samuel, según 1 Reyes 2, 24, 25, Adonías. Fueron 4. ¿Cuánto? El bebé. ¿El otro? Amnón. ¿Cuál es el otro? Absalón. Y el cuarto, Adonías. ¿Por qué Ahitofel odiaba tanto a David? ¿Qué dice 2 Samuel capítulo 11, verso 3? Y que alguien busque 2 Samuel 23, 34. 2 Samuel capítulo 11, verso 3 y 2 Samuel 23, 34. Segundo Samuel capítulo 11, verso 3. ¿Cómo dice? Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos tregua de 7 días para... Segundo de Samuel 11, 3. Yo leí lo que... Y 2 Samuel 23, 34. ¿Por qué tanto? Dice: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Heteo. Hija de Eliab. 2 Samuel 23, 34. ¿Cómo dice? Dice: Elifelet, hijo de Ahasbi, hijo de Maaca, Eliab, hijo de Ahitofel, y Betsabé era qué entonces? Nieta. Era la nieta. Nieta de Ahitofel. Era la nieta de Ahitofel. Ahora imagínense, la inspiración dice que David vio en la deserción de Ahitofel parte de los resultados de su pecado. ¿Esta muchacha había quedado deshonrada, sí o no? Sí. Ahora, ¿cuándo Ahitofel le dijo algo a David? Nunca. Sin embargo, ¿cómo permaneció Ahitofel? Con una raíz, ¿cómo? De amargura. Y esa raíz de amargura creó una rebelión total en el gobierno de David. Imagínese usted. Aconseja al hijo de quién? De David, ¿cómo se llamaba? Hermanos, miren, yo no sé usted, pero yo no creo que Absalón tenga la capacidad para hacer lo que hizo. Absalón fue manipulado ¿por qué? Por Ahitofel. Fue aconsejado por él. Mira, se aprovechó Ahitofel de la fama que tenía para crear una rebelión. Por eso cuando Ahitofel es descubierto, ¿qué hace él? Él va a su casa y se mata, porque dijo: no, ya, seguramente, ¿no? Ahora miren lo que dice la inspiración y terminamos con esto. La deserción de Ahitofel, el más capaz y astuto de los dirigentes políticos, era motivada por un deseo de venganza, por vengar el deshonor de la familia entrañado en el agravio hecho a Betsabé. ¿Cómo se consideraba el hecho de que David mandó a buscar a esa mujer, la embarazó y todo eso? Como un agravio, no solo a Betsabé, sino a ¿cuántos? A todos.
los que pertenecían a esa familia. Su nieto, Hebreos 12:15, ¿cómo nos dice? Mirando bien que ninguno se aparte de qué? De la gracia de Dios. Que ninguna raíz de qué? De amargura brotando sin vida, y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuántos fueron contaminados por Ahitofel? Muchos. Romanos 2:19 dice: mía es la venganza. Yo pagaré. ¿Cuál es la tendencia humana cuando nos hacen algo malo? Habló mal de mí, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo. Me hizo daño, ¿yo qué voy a hacer? También voy a hacer daño. Hermanos, cuando nosotros hacemos eso, se bloquea la gracia de Dios. No tenemos perdón, y mientras permanecemos en una actitud de no perdonar, no recibimos ¿qué cosa? Perdón de Dios, no recibimos gracia. Si alguien no quiere perdonar, dice la inspiración, suprime el único medio que tenemos para recibir gracia. No importa lo que nosotros nos hayan hecho, lo que nos hayan dicho, nuestra visión debe estar enfocada en ¿quién? En Jesús. Aún cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo él? Padre, porque no sabe. En la cruz un horror inimaginable. Sin embargo, Cristo conserva un corazón como perdonador. Solamente un corazón perdonador podemos nosotros tener paz. ¿Usted cree que Ahitofel tenía paz? No. Hermanos, nadie que odie tiene paz. Nadie que aborrezca tiene paz. Y la Biblia dice que el que aborrece a su hermano es que es homicida. La inspiración dice: en el pensamiento vengativo yace latente la mala acción. En cualquier momento que va a ejecutar en el pensamiento vengativo. Hermanos, así es el pecado, ¿no? El pecado al principio, chévere, es como la tarjeta de crédito. ¿Cómo es? Usted le da una tarjeta de crédito con 10 millones, más o menos, usted llega a la tienda, ¿cómo se siente uno? Hay un engaño porque uno cree que uno tiene plata, pero uno no tiene nada, ¿sí o no? Pero le hace sentir a uno que no tiene. Yo voy, compro, y cuando llega el fin de mes, o al principio de mes, ¡pim!, debe tanto, ¿eh? Así es el pecado, hermanos. David, cuando mira a Betsabé, él ya cayó. La inspiración dice que cuando nosotros miramos, dice la Biblia, a una mujer o a un hombre para codiciarlo, ya pecamos. Elena de White dice que lo único que impide la acción es la falta de oportunidad. Que lo único que impide la acción, lo único, no hay nada más. Si esa persona tuviese la oportunidad, ¿qué hace, hermano? Lo hace. Por eso en el cielo, ¿cómo se escribe? Adúltero. La persona está bien, viene a la iglesia, la persona canta, la persona ora, la persona hace obra misionera, pero en el cielo, ¿cómo está registrado? Es un adúltero. Y la Biblia dice que los ladrones, los borrachos, los hechiceros, los adúlteros no entrarán el reino de Dios. Cazad las zorras pequeñas. Hermanos, la inspiración dice que quizás nosotros no vamos a atrever a hacer un pecado grande, pero debemos enfocarnos en ¿qué? En las zorras pequeñas. Esas zorras pequeñas son las que echan a perder la vida. Un pecado acariciado con el tiempo llega a neutralizar todo el poder ¿de qué? Del Evangelio, dice. ¿Cuántos pecados? Uno solo. Hagamos una introspección, mis hermanos y amigos, hoy en el día sábado santo del Señor. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? No delante de los hermanos, eso es lo de menos. Mucha gente dice: no puedo decir porque tú me vas a excluir. Eso es lo de menos. La exclusión no lo excluye usted del cielo, lo excluye el libro de la iglesia, pero no lo excluye ¿de qué? Del cielo. Ni la conexión con la iglesia necesariamente lo introduce hasta el cielo, ¿sí o no? La inspiración dice: una cosa es unirse a la iglesia y otra muy diferente es unirse a Cristo, dice la.
¿Qué es lo más importante? Estar unidos ¿con qué? Con Cristo. Y esa unidad con Cristo pues, nos va a llevar a estar unidos a la iglesia. Que Dios nos bendiga y nos guarde, mis hermanos, y nos ayude para que siempre estemos en guardia, 24/7. Que Dios nos bendiga. Amén.